Bien, en la clase de hoy vamos a analizar la figura del derecho de rectificación o respuesta, más comúnmente conocido como derecho de réplica. Lo contenido en esta clase está tomado de un artículo que escribí en este Tratado de Derechos Constitucionales en el año 2022, creo que fue, que está establecido como bibliografía en el Classroom de la cátedra, ¿sí? Entonces, la idea de este encuentro es repasar los contenidos que ustedes van a ver ahí, haciendo una especie de síntesis, análisis, guía de qué es lo más importante que consideramos para que ustedes puedan conocer, estudiar y desarrollar esta figura jurídica del derecho de rectificación o respuesta. En ese sentido, vamos a referirnos un poco a los antecedentes. El artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es donde está legislado nuestro sistema jurídico, el derecho de rectificación o respuesta. Después ustedes pueden ver ahí en esos puntos, en el apartado 4, que tiene 3 puntos, dice interrogantes que generó el artículo 14. Si bien en el artículo que está para bibliografía de consulta em, hay una distinción correspondiente a esa eh, eh, primera parte, el punto 1 lo vamos a dejar eh, ya como superado porque la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es muy importante en este tema, operando como fuente del derecho, ha establecido que la norma tiene carácter operativo. ¿Qué quiere decir? Que no hace falta una legislación nacional que regule las especificidades del derecho de rectificación y respuesta, que por el solo hecho de estar establecido o redactado en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, tiene vigencia en nuestro país. Ustedes recuerden, como ya vimos, de acuerdo al ordenamiento jurídico argentino, que todo lo que está en la Convención Americana de Derechos Humanos tiene jerarquía constitucional, goza de jerarquía constitucional y por lo tanto tiene una posición en cuanto a la prioridad de aplicación del derecho superior a todas las leyes inferiores que tiene el Congreso, inclusive otros tratados también. Entonces, donde nosotros nos vamos a centrar es en los tipos de enunciado que permiten ejercer este derecho, y después vamos a centralizar algunos aspectos de lo que es la discusión acerca del si es el derecho, si es constitucional o no. Es otra discusión que también la Corte ya ha zanjado. Y en ese caso que está ahí en el apartado 5 que dice Petrick, la Corte ya dejó, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya dejó totalmente aclarado que se trata de una figura constitucional compatible con el artículo 14 de la Constitución Nacional. Se me pasó, perdón, en esta presentación de la clase, que en el apartado 4, en el número 3, habla de la legitimación para ejercer el derecho de rectificación o respuesta. Es también una situación que ha zanjado la Constitución, la interpretación de la Corte Suprema, y ya vamos a ver de qué se trata, es decir, quién puede o en qué condiciones una persona puede requerir a un medio rectificación o respuesta. Para el final vamos a dejar un apartado en el punto 7, bueno, ahí hay unos 6 que se salió de la enumeración original del artículo, que es la regulación por las constituciones provinciales del derecho de réplica. Acá vamos a ver un poquito más, vamos a traer conocimientos de lo que vimos desde el punto de vista del federalismo. Y vamos a ver el particular caso de la provincia de Tucumán con relación al derecho de rectificación y respuesta.
Bien, yo quiero ubicar el tema dentro de lo que es el derecho a la información. Vuelvo a unidades que vimos durante el primer parcial. Ustedes recordarán que vimos que el derecho a la información otorga no solo derechos a la persona que informa, es decir, al profesional de la información, sino también al informado, al agente activo, al titular de ese derecho a la información. Acá ustedes ven todos los ítems que abarca esa situación de potencia jurídica por parte de las personas a quienes ustedes en el futuro van a informar, es decir, recibir, derecho a seleccionar medios, derecho a ser informado verazmente, derecho a preservar la honra y la intimidad, derecho a requerir imposición de responsabilidades legales en caso de que al momento de informar ustedes lesionen alguno de los derechos personalísimos, honor, imagen, intimidad. Y el punto final, que es la clase que nos toca hoy, que es el derecho de rectificación o respuesta al derecho de réplica. Es decir, la persona que es el informado, en definitiva también de quién ustedes van a informar alguna situación de hecho, está amparado por este derecho de rectificación o respuesta. Entonces, se ubica acá dentro del marco de lo que es el derecho a la información, el tema que estamos viendo hoy de derecho de rectificación o respuesta. Esto lo traigo simplemente a colación para que ustedes ubiquen en qué parte, digamos, del proceso de la información se encuentra este derecho. Bien, un poco de información del derecho comparado, es decir, cómo se trató en otros países. Bueno, les quiero comentar que esta es una figura que hace ya más de 200 años, si ustedes ven 1822 y más 1874 en Alemania, figura o fue conocida en otros ordenamientos jurídicos, en otros países. Es decir, no es un invento de la Convención Americana, ni es algo totalmente original, no es un esnovismo constitucional por parte de Argentina, sino que tiene en todos esos países que ustedes ven regulación legal y también están en las constituciones de Grecia y de Portugal. Y en América Latina también el derecho de rectificación o respuesta está establecido en algunos de esos países que ustedes ven enumerados en la línea final: Brasil, Guatemala, El Salvador, Chile, Perú. Veamos qué dice la Constitución de Brasil. Queda asegurado el derecho de respuesta proporcional al agravio, además de la indemnización por daño material, moral o a la imagen. En tanto, la Constitución de Chile dice: toda persona, natural o jurídica, ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida en las condiciones que la ley determine por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida. Creo que con esta manifestación, lo que estoy leyendo, y sobre todo con lo que dice la Constitución de Chile, ustedes están dando un poco la idea, o se están formando la idea de qué se trata el derecho de rectificación o respuesta. En Argentina se cita un viejo precedente de Facundo Subiría de 1857, un proyecto de ley de prensa que decía: todo editor será obligado a publicar gratis en un tiempo dado la contestación a toda denuncia o acusación que se hubiese dirigido por el mismo periodo. Poco amplio. Bueno, en Argentina la regulación jurídica, es decir, dónde vamos a encontrar nosotros el derecho de rectificación o respuesta, como les dije, no hay una ley argentina a nivel nacional que regule hasta este momento. Estamos en fines de agosto, principios de septiembre de 2025, una ley nacional, ¿sí? Sí vamos a ver que hay leyes provinciales y normas de las constituciones provinciales que lo establecen. Pero no hay problema desde el punto de vista de la protección del sujeto que quiere ejercer el derecho de réplica, porque como lo dije al comienzo, está establecido de modo expreso en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que en breve vamos a analizar. Esta Convención Americana se incorporó al derecho argentino en el año 1984, esa es la ley 23054,
En ese momento era un tratado más, pero el 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que ustedes conocen, le otorga jerarquía constitucional. ¿Qué quiero decir con esto para que les quede claro y siendo un poco más simple en la postulación? No hay discusión acerca de la existencia de esta figura jurídica en el orden jurídico argentino. Por más de que algunos medios de prensa renieguen o no quieran aceptar su existencia, existe y tiene jerarquía constitucional. Entonces, no puede haber ninguna norma infraconstitucional y no puede haber ninguna norma provincial. Esto anótenlo, hago un spoiler con lo de Tucumán, con lo que vamos a ver en el caso de Tucumán. No puede haber ninguna norma provincial que desconozca o obture o de algún modo dificulte el ejercicio de este derecho de rectificación o respuesta. Y por último, por supuesto, como les dije hace un momento, hay en constituciones y leyes provinciales una regulación del derecho de rectificación o respuesta anterior inclusive a la ley 23.054 y mucho más anterior al 75, inciso 22, que como ustedes saben, se incorporó a nuestra Constitución el 24 de agosto de 1994, cuando entró en vigencia la Constitución reformada en ese año. Bien, veamos entonces la norma que establece para nuestro ordenamiento jurídico lo que es el derecho de rectificación o respuesta. Es el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica. Ustedes recordarán que en el 13 es donde está regulado el derecho a la información. El artículo siguiente, con algún grado de buena técnica legislativa en cuanto a agrupar temas que se refieren entre sí, que tienen relación entre sí, mejor dicho, establece el derecho de rectificación o respuesta. ¿Y qué dice? Tiene tres partes o tres párrafos o tres secciones, como ustedes quieran denominar. El número 1 dice, toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tienen derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. Me voy a permitir acá anotar algunas cosas y espero acordarme de eh, borrarlas antes de pasar a la siguiente diapositiva que tenemos para trabajar. Bueno, toda persona, esto es importante porque ¿a qué se refiere? Es decir, toda persona jurídica, toda persona humana. Afectada, es decir, que tiene que la información generarle algún daño o alguna lesión. Afectada ¿por qué? Por informaciones. Es decir, voy haciendo algunos adelantos, ya vamos avanzando con algunas cosas de la exposición para que ustedes vayan anotando. Informaciones, ¿qué quiere decir? Es exclusivamente informaciones, no opiniones, ¿sí? Informaciones, algo en lenguaje más o menos de lo que tiene expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Informaciones quiere decir algo, aquello de lo cual se puede verificar o de lo cual se puede predicar, mejor dicho, la verdad o la falsedad, hechos, ¿sí? Atribuirle a alguien haber hecho algo o no haber hecho algo. No opiniones, repito nuevamente, no es para opiniones. Y esas informaciones, ¿cómo deben ser? Inexactas o agraviantes. Ya vamos a ver ejemplos, es decir, puede haber una información en un medio que no necesariamente sea agraviante, sino que sea inexacta respecto de una persona. Que le atribuyan, por ejemplo, un título a quien es abogado, le digan que es médico. Es inexacto. ¿Es agraviante? No necesariamente, pero esa persona tiene derecho a que el medio rectifique esa información que es inexacta. Y agraviante, bueno, cuando puede haber millones de situaciones, generalmente cuando se agravia el honor o puede ser atacar a la intimidad o a la imagen. Emitidas, bueno, en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados. Este es otro problema, ya vamos a ver en Argentina, básicamente porque los periódicos no tienen una reglamentación legal, ¿sí? Caso distinto podría ser el caso de la
eh, televisión o radio que están regulados a través de la ley de medios. Pero ya vamos a ver cómo en la Argentina se aplica también a los periódicos. Que se dirijan al público en general tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta. Es decir, tiene que ser el mismo medio periodístico, en las condiciones que establezca la ley. Este es otro problema que se planteó durante mucho tiempo. Eso es lo que yo les si ustedes ven el primer eh, punto de los problemas que planteaba esta figura, ¿qué quiere decir en las condiciones que establezca la ley? Era como que el Pacto de San José de Costa Rica remitía a una legislación nacional de algún país que adhiera al pacto, que suscriba el Pacto de San José de Costa Rica, las condiciones que establezca la ley. Entonces, eso podía significar, como en el caso de Argentina, que no tiene una legislación nacional, que nunca la estableció, como que este derecho quedaba frisado, no se lo podía ejercer, porque una persona que era afectada por una información inexacta o agraviante a través de un medio de difusión, por ejemplo la televisión, legalmente reglamentado, y quería elegir su derecho a réplica, iba y consultaba a su abogado y su abogado le decía, mire, lamentablemente el Congreso de la Nación todavía no legisló. Podía ser que esté en una provincia, bueno, que lo tenga el derecho de réplica y lo podía ejercer, pero si no, no. Entonces, estas son, para que vamos marcando así, los problemas que se fueron desandando en Argentina. Por suerte para nosotros, ya en 2025 todos estos problemas están disipados, pero durante mucho tiempo generaron inconvenientes. ¿Y cómo se disiparon? No a través de la acción del Poder Legislativo Nacional, porque como les dije, no hay una ley nacional sobre derecho de rectificación y respuesta. Esto no quiere decir que no haya habido proyectos presentados, pero nunca pudieron obtener ni siquiera una media sanción. Perdieron estado parlamentario, como se dice. Entonces, les vuelvo a decir, no es que estas situaciones han quedado ya solucionadas por vía del Poder Legislativo del Congreso, sino a través de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como pasó también, por ejemplo, ya lo vimos con el tema de la publicidad oficial, la censura sutil, etcétera, etcétera. ¿Se recuerdan ustedes? Caso Neuquén, caso Perfil, donde fue la Corte de la Nación la que solucionó el problema, de algún modo, estableciendo pautas para que esa censura sutil no pudiese tener vigencia dentro del panorama jurídico argentino. Bien. Dos, esto también es importante. En ningún caso la rectificación o respuesta eximirá de otras responsabilidades legales en las que hubiese incurrido. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes, por ejemplo, a través de una información inexacta, agravian a una persona, el hecho de que le den derecho de rectificación o respuesta no significa que esa persona, si se considera muy agraviada, pueda iniciar una acción judicial por daños y perjuicios contra el medio. ¿Sí? ¿Qué opino yo? En todo caso, el hecho de que el medio otorgue ese derecho de rectificación y respuesta sin medias tintas, sin dar demasiadas vueltas, por decirlo en lenguaje criollo, sí puede operar en el caso de que inicie una demanda en el futuro como un indicio de un ejercicio de buena fe o que han reconocido su error y eventualmente, si los tienen que condenar, un juez puede valorar esa actitud del medio para mitigar o establecer en menos la condena que considere que le puede corresponder. Esa es mi opinión, ¿sí? Pero lo que ustedes tienen que saber concretamente es que si ustedes otorgan derecho de réplica, eso no significa que la responsabilidad jurídica desaparece en su caso. Puede ser que esa persona se sienta satisfecha, que vea que han obrado de buena fe, que fue un error involuntario, etcétera, etcétera. Entonces dice, bueno, perfecto, no voy a accionar, pero si lo quiere hacer, lo puede hacer. Bueno, y este último punto es en general, por lo general se aplica, creo yo, al editor general del medio, dice en función de lo otro, toda para la protección efectiva de la honra y reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, radio, televisión, tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial, es decir, de alguna característica que impide que se lo lleve a juicio. Pero para esta figura,
Eso, este último punto 3 puede aplicar para cualquier responsabilidad por cualquier situación de agravio, un derecho personalísimo de una persona afectada, me parece a mí. Nosotros nos tenemos que centrar en este análisis en el punto 1 y 2. Esa es la regulación que hoy está vigente en Argentina del derecho de rectificación o respuesta, comúnmente denominado, como les decía al comienzo, derecho de réplica. Bien, vamos a hacer una aproximación semántica a la figura esta. Yo esta diapositiva se la tomé prestada al profesor Diego Lamoglia, en su concurso precisamente le tocó este tema de derecho de réplica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo rectificación, respuesta, réplica, entonces hay un poquito de precisión, de mayor precisión, mejor dicho, que hay que establecer en este caso. Entonces, decimos, replicar, que es la forma común, el derecho de réplica. Replicar, dice el diccionario, es instar o arguir contra la respuesta o argumento. Responder oponiéndose a lo que se dice o manda. Yo replico. Rectificar es procurar reducir a la conveniente exactitud y certeza los dichos o hechos que se le atribuyen. Corregir las imperfecciones, errores, o defectos de algo ya hecho. Y por último, respuesta es satisfacción a una pregunta, dificultad o duda. Réplica, refutación o contradicción de lo que alguien dice. Bien. Aparentemente lo que busca el Pacto de San José de Costa Rica son los dos cuadrantes que se encuentran al centro y a la derecha. Rectificar o responder, así se llama, derecho de rectificación o respuesta. No es una réplica en sí, una réplica es algo menos, más o menos dentro de una discusión acalorada o sin demasiada fundamentación o dicho de un modo intempestivo, natural, no reflexivo. En cambio, la idea de rectificar o responder implica, por un lado, rectificar, dar una verdad, la versión verdadera que uno tenga acerca de lo que se dice, el ejemplo que yo les decía, que se dice de alguien que es abogado, que es médico o viceversa. Y una respuesta también, es decir, si bien acá dice réplica, es dar una versión, para mí, en mi entendimiento, más acabada, más fundamentada acerca de una información que se considera errónea. O tal vez respuesta puede ser para el carácter de la información agraviante. Pero antes de pasar, vuelvo a decir nuevamente, no se olviden, es para informaciones, ¿sí? No para opiniones. Así está, rectificación es corrección de información objetivamente falsa o inexacta. Pensemos en un medio que publica un dato erróneo sobre la fecha de nacimiento o de profesión de alguien. Se trata de hechos. La respuesta implica la posibilidad de refutar una información agraviante, una crítica o una difamación. Aquí es el agravio, no necesariamente la falsedad. Entonces, en coherencia con lo que había dicho en la diapositiva anterior, rectificar es para información objetivamente falsa. Respuesta da la idea más de que es una posibilidad de hacerse escuchar o permitir que uno, frente al medio que lo ha agraviado, dé su respuesta o refute esa información. Conforme con lo que había anticipado hace un momento, el artículo 14 de la Convención Americana habla de derecho de rectificación o respuesta y nuestra jurisprudencia de nuestra Corte ya ha dicho que se limita específicamente a los hechos. Se excluyen las opiniones y juicios de valor. Esto es un punto importante, sobre todo porque la prensa, cuando apareció el derecho de rectificación o respuesta en Argentina, y más cuando se sancionó la convención, la reforma de 1994, había una especie de resquemor o recelo frente a esta figura porque se pensaba que ante cualquier opinión
decían, bueno, van a empezar a pedirnos réplica por cualquier cosa que publiquemos o opinemos. No. Las opiniones y los juicios de valor quedan al margen, y ya vamos a ver más adelante, prácticamente de cualquier tipo de reproche jurídico a la prensa. Prácticamente la Corte, en su jurisprudencia, ha dicho que solamente el insulto es lo que carece de protección, pero las opiniones, sobre todo cuando, ya vamos a ver, cuando se trate de referir a figuras públicas o de asuntos de interés público, tiene una protección total. Entonces, vuelvo a decir, y está remarcado en rojo porque nos parece importantísimo que lo tengan presente, las opiniones, los juicios de valor, no tienen posibilidad de ser eh, replicados, por decirlo de algún modo. Reiteramos, no es un sustituto del juicio por daños y perjuicios, sino que se trata de un remedio rápido y gratuito para restaurar el honor, la dignidad de la persona afectada, permitiéndole difundir su versión de los hechos en el mismo medio que la agravió. Es como un equilibrio, es una herramienta para proteger al ciudadano sin coartar indebidamente la libertad de prensa, porque la prensa ya se expresó, ya se dijo, no hubo censura frente a eso, sino que se trata de dar la posibilidad a la persona afectada por ello que dé su versión de los hechos, diríamos. Bien. La discusión derecho, con respecto al derecho de rectificación o respuesta se basa en su constitucionalidad. ¿Por qué? Porque aquellos que están en contra de esta figura denuncian o entienden que se trataría de una especie de censura por parte de particulares frente a lo que se publica. Entonces, eh, tomando un precedente de ese año 1974, Miami Herald versus Pattonillo de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde de algún modo era contraria su visión acerca de este derecho, se afincaban en la idea de que se trataba de una norma inconstitucional. Eh, por otro lado, hay toda un relato, una historia acerca de cómo se declaró, cómo se escribió el 75, inciso 22, a quien Néstor Sagüez refiere como una cláusula civilina. ¿Qué quiere decir civilino? Me quedo con la acepción segunda del diccionario de la RAE, que dice misterioso u oscuro, ambiguo, confuso, críptico. Esa sería la idea, por eso le dice civilina. ¿Por qué? Porque si ustedes leen, después los invito a que lean el artículo 75, inciso 22, el segundo párrafo, donde enumera todos los tratados de derecho, tratados e instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, termina la Convención de Derechos del Niño, punto y coma. En las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional. Y esta es la frase que llama la atención. No derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución. Numerosos autores de derecho constitucional que estuvieron en ese momento presentes o trabajaron muy cerca de los convencionales o que fueron los primeros que comentaron la reforma, decían que esto era contradictorio o civilino, porque si te enuncia que tienen jerarquía constitucional, a la par no te pueden decir o no podrían, en buena técnica legislativa, decir no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución. Porque si tienen jerarquía constitucional, se supone que los convencionales constituyentes del 94 hicieron un análisis de cada una de esos instrumentos y se percataron, se cercioraron de que no iban en contra del resto de la normativa de la Constitución, de los derechos y garantías clásicos del 1 al 35. Sin embargo, al 34. Sin embargo, este, en la convención, perdón, dije bien, al artículo 35, la primera parte histórica de derechos, declaraciones y garantías. Sin embargo, digo, se dice que como sabían que en el Pacto de San José de Costa Rica estaba tan temido derecho de rectificación o respuesta,
hubo un lobby de medios de prensa, y esto lo pueden revisar en el Mejián, en Gelli, creo que hasta mismo Sagüez lo señala, que solicitaron la introducción de este párrafo. No derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución. ¿Por qué? Porque temían que el artículo 14 de la Constitución Nacional se viera horadado o lesionado con esta figura del derecho de rectificación y respuesta. Recuerden el artículo 14, todo habitante puede publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Entonces, imaginándose este instituto del derecho de réplica como una especie de censura, no previa sino posterior, en el sentido de obligarme, más que impedirme publicar, sino obligarme a publicar algo que yo no quiero, una rectificación o una respuesta, trataron de algún modo, decirlo así, protegerse con esta segunda frase. Por eso es que Sagüez habla de una cláusula civilina. Realmente tiene no tiene buena técnica legislativa esa frase incorporada ahí. Bien, este es un punto sobre el cual ya se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, simplemente señalar que el derecho de rectificación o respuesta en nuestro país, a partir de 1992, con el caso de Mejián contra Sofovich, la Corte ya dijo que el derecho de rectificación o respuesta es plenamente operativo, es decir, no hace falta una ley del Congreso que permita su aplicación. ¿Qué quiere decir? Un medio no podría oponerse ante un pedido de rectificación o respuesta diciendo, mire, no hay ley de réplica, por lo tanto, como el Pacto de San José de Costa Rica dice en las condiciones que establezca la ley, esa ley no está todavía a nivel nacional, por lo tanto, nosotros no tenemos obligación de acceder a su pedido de rectificación o respuesta. Eso jurídicamente es inaceptable, falso, desde 1992 con este fallo. Y en Petrick versus página 12, la Corte ya, y en Mones, con esa Mones Ruiz, ya la Corte también disipó el problema de si era un medio legalmente regulado o no, la prensa escrita. En este momento, en estos años, fíjense, no eran años todavía tan digitales, entonces era con respecto a diarios de papel, ediciones de papel, ¿sí? Entonces, eh, eh, directamente, este es un punto, hay una opinión consultiva de la Corte donde más o menos en lo cual la Corte de la Nación se basó en Mejián contra Sofovich para establecer que es un derecho exigible, porque ¿qué pasa? En el derecho internacional, los estados que firman un tratado no pueden ampararse o escudarse en su legislación interna para incumplir el tratado. Entonces, en pocas palabras, lo que la Corte Interamericana dijo en esa opinión consultiva es, eh, si no hay una regulación legal, tienen otros medios. Puede ser también la jurisprudencia o un fallo judicial, puede ser también una reglamentación legal del caso. Y un poco eso fue lo que hizo la Corte en el Mejián versus Sofovich, donde, si yo no recuerdo mal, estableció cuáles eran las pautas que tenían que ejercerse para eh, permitir el derecho de réplica. Lo que pasa es que era un programa de televisión, y si no recuerdo mal tampoco, cuando fueron a solicitar la réplica, el programa ya no estaba en el aire, entonces en los hechos no se pudo ejercer el derecho de réplica. Un punto que viene a continuación, que también es importante, es qué tipos de enunciados permiten ejercer el derecho de rectificación o respuesta. Ya un poco lo adelanté, es decir, no se protegen intereses de tipo ideológico, sino menciones o hechos concretos, ¿sí? En Mejián versus Sofovich en ese momento fue una decisión que, desde mi punto de vista, por suerte, quedó ya fuera de la idea de la Corte, porque el señor Mejián se presentó
porque en un programa que tenía Gerardo Sofovich, que se llamaba La Noche del Sábado, un periodista, un escritor, había hecho unas alusiones a la Virgen, y Mejía se sintió lesionado como católico. Entonces, era como una protección de intereses ideológicos, como dijo la Corte acá, porque él no fue, en ningún momento, esta persona que se llamaba Dalmiro Sáenz, el escritor, habló de Mejía, no lo mencionó, es más, posiblemente no sé si lo conocía. Él se refirió a una virgen, hizo algunas apreciaciones, entonces Mejía dijo, yo como católico me siento eh, eh, lesionado, y pidió derecho de réplica. Y la Corte se lo dio. Mejía contra Sofovich tiene una gran importancia en el derecho constitucional argentino porque fue de algún modo fue el prólogo o la vía de insinuación jurídica para que para que la Convención Reformadora después dictara el 75, inciso 22. Pero desde ese punto de vista fue eh, muy válido y muy legítima y digna de elogio la decisión de la Corte. ¿Por qué? Porque dijo el derecho de réplica es operativo. El problema es que ahí protegió a una persona que no había sido en ningún momento aludida por la información o por lo que dijo este señor en ese programa. Entonces ahí la Corte dijo, sirve para proteger intereses ideológicos. Si ustedes van eh, enlazando lo que dije antes, acá estaría de algún modo protegiéndose una opinión respecto de la Virgen, respecto a una religión, que ya habíamos dicho que el derecho de rectificación o respuesta no era o no debía entenderse para eso, porque eso sí generaría una posible situación de censura casi permanente o de reclamo permanente por lo que dice la gente, por lo que opina alguien. Entonces, en ese sentido, es el fallo de Mejía contra Sofovich tuvo un lado bueno, desde el punto de vista que le hizo operativo al derecho de réplica, pero un lado no tan bueno al permitir que una persona, a través por eso el hecho de sentirse afectado en su religión, pidiera esa certificación o respuesta. Es decir, amplió muchísimo el campo de lo que se llama la legitimación. ¿Ok? Y después, eh, en cuanto lo importante también, en el caso de Mejía versus Sofovich, en este considerando, es como decíamos, ¿cómo se va a reglamentar? Bueno, la Corte dedicó un fallo, considerando el fallo, a decir cómo tenía que ser, ¿no sé? Ocupará, la respuesta no debe exceder de la adecuada a su finalidad, debe ser necesariamente igual en extensión y ubicación que el que tuvo la publicación oficial, contexto nacional de la fe, evitando una interpretación extensiva. Entonces, básicamente, eh, entonces dijo, en ese momento resulta suficiente con la lectura de la primera hoja de la carta del actor obrante a foja 61. ¿Qué pasó? Mejiana había mandado una carta al programa pidiendo que se lea. En ese caso, el programa no lo quiso hacer y por eso tuvo que ir a la justicia. ¿Sí? Entonces, la Corte dijo, en este caso es suficiente con que en el programa se lea la carta, la primera hoja de la carta que el señor Mejian había mandado en su momento al programa de Sofovich. Obrante a foja 61, ¿qué quiere decir? Que en el expediente que en ese momento se llevó, que era de papel, estaba agregada la carta a foja 61. Entonces la orden de la Corte dijo, bueno, acá vamos a ejercer, me decían, tiene derecho de réplica, ¿y cómo va a ser? En el programa, en el mismo horario, con el mismo tiempo, dándole la misma centralidad o no, van a leer la carta, la primera hoja de la carta que envió el doctor Mejía. Ahí la Corte lo que hizo fue de algún modo reglamentar algo que no estaba todavía puesto en la ley, que todavía no está, que se operó de algún modo, superando la omisión constitucional del Congreso y poniendo en funcionamiento efectivo el derecho de rectificación o respuesta. Bien. Este es el otro caso importante, Petrick Domahoff contra el diario Página 12. Lo que importa de este caso, como yo les decía, es que aquí la Corte entendió, por un lado quedó más claro que el derecho de réplica no es una figura inconstitucional, ¿sí? Y que operaba también respecto de un medio de difusión no reglamentado como era la prensa, como era la prensa escrita, ¿sí? La Corte dijo, opera también respecto de la prensa escrita en Petrick.
También fue importante acá en Petrick que la información tenía que ser inexacta o agraviante, es decir, lo que venimos diciendo desde hace un tiempo largo en esta clase. Información, informaciones, no opiniones, ¿sí? Y esto que es importantísimo, que la Corte había soslayado o se había equivocado, no sé por qué no le había dado dimensión en Mejía contra Sofovich, que es el requisito de la individualización. ¿Qué quiere decir? Que quien quiera solicitar a un medio rectificación o respuesta tiene que estar específicamente mencionado en la información que se da a conocer. ¿Sí? Entonces, inexacto o agraviante, informaciones, no opiniones, y la persona tiene que estar individualizada. Por eso cuando el pacto dice toda persona, alguien con nombre y apellido. O también puede ser alguien que por otras designaciones sea fácilmente reconocible y que no pueda negarse que ha sido individualizado. Por ejemplo, lo típico, un funcionario, el profesor titular de tal materia, el decano de tal facultad, el rector de tal universidad, el jefe de policía de la provincia de Tucumán. Es una sola persona. Entonces, o le doy el nombre o lo individualizo así, pero no puedo hablar, por ejemplo, los profesores de la Universidad Nacional de Tucumán. Hago una crítica o formulo una crítica contra los gobernadores de las provincias argentinas. Bueno, eso no merita, porque no individualizo a nadie, ¿se entiende? Y bueno, y quedó también en claro a partir de Petri que con respecto a los periódicos de papel, en ese momento de papel, a los periódicos ahora sería también puede ser las ediciones online, el derecho de rectificación o respuesta también es procedente. Otra particularidad importante que se ha señalado del fallo Petrick, que a todo esto les digo, es prácticamente, creo, con esa Moniz Ruiz, los últimos sobre derecho de rectificación o respuesta que dictó la Corte, miren, del año, mediados de la década del 90, ¿sí? En Petrick la Corte dijo que pone de relieve la naturaleza bifronte del derecho de rectificación o respuesta. ¿Esta idea qué significa? Esto de naturaleza bifronte o que tiene dos caras. Porque, por un lado, tutela a quien ejerce el derecho, es decir, tutela a la persona que se siente agraviada o por una información inexacta o que pide corregir una información que no está agraviante, pero que no es agraviante, pero que sí es incorrecta. Pero también dice la Corte a la opinión pública toda, porque permite acceder a todos a una versión diferente de los hechos publicados y eso favorece más que perjudica el interés colectivo en la búsqueda y recepción de la verdad. Entonces, naturaleza bifronte o esa doble beneficio que tendría, según la Corte, el derecho de rectificación o respuesta, que tutela no solo al sujeto, sino también a la opinión pública toda. Bueno, y lo que dije hace un momento también, el derecho de rectificación o respuesta o réplica también es operativo respecto de la prensa escrita. Eso es lo que surge de la jurisprudencia actual de la Corte. Bien, para ir cerrando, ya completando este paneo del tema de derecho de rectificación o respuesta, fíjense ustedes que las numerosas constituciones provinciales que regulan el derecho de rectificación o respuesta. Es decir, con esto vuelvo de nuevo a que no se trata de una invención impensada del derecho constitucional o del Pacto de San José de Costa Rica, ni es una figura ajena, foránea al mundo jurídico argentino. Lo que pasa es que no hay una ley nacional, pero numerosas constituciones provinciales que ustedes están viendo en la presentación, todas ellas establecen el derecho de rectificación o respuesta más o menos con factura similar. ¿Y cómo opera esto? Porque el tema es judicial, ¿cuándo? Por lo general, el derecho de rectificación y respuesta se efectuará ante un medio por un medio fehaciente, es decir, generalmente se envía una carta documento a la redacción o a la editorial del medio solicitando
réplica o derecho de rectificación o respuesta con relación a una noticia publicada tal día en tal día o difundida por la televisión o en la radio en tal momento, etcétera, etcétera. Entonces, se supone que si el medio no lo da, entonces yo, luego de vencido un plazo, no sé, pueden dar 48 horas, 72 horas, para que les permitan ejercer su derecho de rectificación o respuesta. Si el medio no lo cumplimenta, o peor, si les responden y le dicen que no tienen ustedes derecho a exigir nada, o que ellos no van a reconocer, que no se han equivocado, lo que fuese, ahí queda abierta la vía judicial y van a ir ustedes a la justicia. Por lo general, como es una situación de urgencia, porque cuanto más pasa el tiempo, se difumina la noticia o pierde importancia, tal vez lo que ustedes quieren responder o rectificar, irán por lo general a la justicia a través de una acción de amparo, podría ser. ¿Mm? Entonces, veamos cómo dicen algunas constituciones, es decir, cuál es el tipo de procedimiento judicial previsto, eso es lo que yo estoy diciendo. En Salta habla de expedirse en un trámite sumarísimo, es decir, un proceso muy raro. En Santiago directamente dice que tendrá derecho a la acción de amparo. Y en Río Negro, que está por ley, también establece el trámite de los juicios sumarísimos, es decir, juicios donde, si bien están todas las garantías procesales, de demanda, contestación, etcétera, los juicios son mucho más acotados en el trámite de su desarrollo procesal. ¿Mm? Hay los plazos son más cortos para contestar demanda, las medidas de prueba son más condensadas, no son tan amplias, etc. Por eso es un juicio sumarísimo. Está el juicio ordinario, que es el común, el que lleva más tiempo, el que tiene más amplitud de prueba, donde hay más plazo para contestar demanda, etc. El juicio sumario, que es un poco más acortado, y el juicio sumarísimo. Y después está la acción de amparo, que tiene también un trámite expedito. ¿Ok? Y llegamos al caso de la Constitución de Tucumán, que tiene una particularidad. Esta Constitución viene desde el año 1990. En 2006 se reformó por última vez, pero no se modificó esta norma. Y el artículo 31 de la Constitución de Tucumán no es que desconoce, no es que no dice nada, sino que prohíbe el derecho de rectificación o respuesta. Es una norma que todo el mundo ha señalado como exótica, eh, rara, y yo digo directamente que es una norma inconstitucional y más aún inconvencional. Esto es una buena oportunidad para que ustedes realicen el control o revisen sus conocimientos sobre el ordenamiento jurídico, lo que nosotros hablábamos, recuerda, la pirámide jurídica. Una norma de una constitución provincial que va en contra, no de la Constitución Nacional, porque en la Constitución no está, pero contra una norma que tiene jerarquía constitucional por el 75, inciso 22, que es el Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica. Fíjense lo que dice el artículo 31 de la Constitución de Tucumán. Todos tienen el derecho de manifestar libremente su propio pensamiento, de palabra, por escrito o mediante cualquier otro medio de difusión. La ley no puede dictar medidas preventivas para el uso de esta libertad. Tampoco podrá imponer a los medios de publicidad el deber de ser vehículos de ella, ni el de recepción de réplicas de personas que se sientan afectadas. Está remarcado en negrita y en cursiva para que se vea bien cuál es la norma constitucional de Tucumán. Entonces, la pregunta es si esta prohibición del derecho de réplica es compatible con el bloque de constitucionalidad federal y con la Corte y con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que se ha señalado anteriormente. Y obviamente que no. Obviamente que no. Esta norma es realmente un sinsentido jurídico. Cualquier abogado se lo puede decir y ustedes como profesionales de la prensa lo tienen que conocer, porque el día de mañana ustedes están trabajando en un medio y les pueden decir, llegó esta nueva carta de documento pidiendo derecho de rectificación o respuesta. Entonces, si ustedes están al margen del conocimiento jurídico que acá les tratamos de transmitir, van a decir, fíjate que dice la Constitución de Tucumán. Entonces ustedes leen y le dicen a su jefe o directamente ustedes dicen, no, la Constitución de Tucumán dice que
no me pueden imponer recibir réplicas de personas que se sientan afectadas. Por lo tanto, contestarle que por el artículo 31 de la Constitución de Tucumán no vamos a hacer lugar a su pedido. Bueno, es un error jurídico grave, porque eso no importa. Esta norma, ¿qué diría yo? ¿Cuál sería la situación? ¿Cuál sería el...? Olvídense de esta norma, o no la tengan presente en esa parte, la que está remarcada en negritas y en cursivas en esta diapositiva. Porque esa norma no tiene validez o va en contra o es inconstitucional e inconvencional. ¿Sí? Entonces, es verdad, está escrita en la Constitución de Tucumán, pero en un orden de prelación y haciendo aplicación de un control de constitucionalidad y de convencionalidad, no podría válidamente en un juicio, por ejemplo, un medio de Tucumán, prevalerse y decir yo no doy derecho a réplica. Un juez que conozca el derecho va a decir, usted tiene que hacerlo porque si bien está así en la Constitución de Tucumán, el derecho internacional de los derechos humanos, vía 75 inciso 22, que tiene jerarquía constitucional, establece todo lo contrario de lo que dice la Constitución de Tucumán en este segmento del artículo 31. ¿Sí? Pero no lo digo yo únicamente, porque ya pasó mucho tiempo y hubo varios embates contra la Constitución de Tucumán y precisamente en un fallo del año 2017, que se llamó Iriarte Luis y otra contra la provincia de Tucumán sobre inconstitucionalidad, ya la Corte Suprema de Justicia de Tucumán convalida una interpretación que había hecho la Cámara Contenciosa, diciendo que el tercer párrafo y fin del artículo 31 no tiene validez a la luz de lo que establece el artículo 24 de la Constitución, pero acá nuevamente está enumerado el artículo 75, inciso 22, y el artículo 14 de la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte en el fallo del Mejián. Bueno, se queda en la Corte de Tucumán en el fallo del Mejián. Podríamos agregarle los otros fallos que vimos, es decir, podríamos agregarle Petrick con esa Mones Ruiz, donde también ha dicho lo mismo. Entonces, el órgano supremo de jurisdiccional de Tucumán también ha dado cuenta de esta realidad y nos dicen que el artículo 31, tercer párrafo, infine de la Constitución de Tucumán es inconstitucional e inconvencional. ¿Ok? O sea que el día de mañana, si ustedes están trabajando en algún medio y les solicitan derecho de rectificación o respuesta, deben darlo a menos que estén dispuestos a eventualmente que los demanden judicialmente y en función de toda esta doctrina, de todas estas normas y sobre todo de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, van a ser condenados y van a tener que otorgar esa rectificación o respuesta. Y eventualmente tendrán que conceder ese derecho. Muy bien, esto ha sido todo lo que quería expresarles. Muchísimas gracias.